La iglesia de San Sulpicio es una destacada iglesia de París dedicada a Sulpicio Pío, arzobispo de Bourges en el siglo VII. Está situada en la plaza de San Sulpicio, en el barrio del Odeón, en el distrito Bi, en una plaza construida en la segunda mitad del siglo XVIII en la que destaca la fuente de los cuatro obispos, de Joachim Visconti, 1844, y los castaños de flores rosas. El Café de la Mari, en la plaza, es famoso por haber aparecido en numerosas películas francesas. La iglesia, orientada en el sentido usual OE, es una edificación imponente de 120 metros de largo, 57 metros de ancho y 30 metros de altura bajo la bóveda central. Es después de la Catedral de Notre Dame, la iglesia más larga de la ciudad y una de las más grandes. Por esta razón, y para efectos del culto, en ella se realizan temporalmente todas aquellas funciones solemnes, misas y otras ceremonias, presididas por el arzobispo de París, que se desarrollaban en la Catedral de Notre Dame hasta el incendio del pasado 15 de abril de 2019, y continuará siéndolo hasta que se culminen las obras de reconstrucción de dicho templo. Por ejemplo, en esta iglesia se celebró la misa exequial del expresidente francés Jacques Chirac el 30 de septiembre de 2019. En 1646, el sacerdote parisino Jean-Jacques Houllier encargó la construcción de un nuevo edificio, erigido sobre los cimientos de una antigua iglesia románica del siglo XIII que fue ampliada varias veces hasta 1631. El proceso se alargó durante más de un siglo. El resultado fue un edificio sencillo, de 2 plantas, con una fachada occidental formada por 2 filas de elegantes columnas cuya armonía rompen las torres de los extremos, que no son parejas. Unas enormes ventanas altas llenan el interior de luz. Estilísticamente, tiene un interior barroco con una fachada neoclásica. La iglesia tiene destacadas obras artísticas, como 2 de Lecroix, Jacob luchando con el ángel y Heliodoro expulsado del templo, y esculturas de René Michel Slot, Louis Simon Boizot o Jean-Baptiste Pigalle. Una de las particularidades de esta iglesia es su meridiana solar, encargada al astrónomo y relojero inglés Henry Sally, que marca la hora del día proyectando una sombra en el suelo y señala los equinoccios y permite predecir cuándo caía la Pascua. Debido a que esto sirvió para realizar mediciones científicas, la iglesia se salvó de ser destruida durante la Revolución Francesa. La iglesia ha sido objeto de una clasificación como monumento histórico desde el 20 de mayo de 1915. A la iglesia se puede acceder por las estaciones de metro de Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés, Odeón y Mabillon. En esta iglesia se encuentra enterrada la que fuera breve reina consorte de España, Luisa Isabel de Orleans, esposa de Luis I de España, breve rey de España de enero a septiembre de 1724. La antigua catedral de Managua, Nicaragua, se inspiró en este edificio para su construcción. Historia. Las iglesias precedentes. La fecha de la construcción de la primera iglesia en el emplazamiento de la actual iglesia de San Sulpicio no se ha establecido con certeza. Originalmente, la parroquia de San Sulpicio se confundía con los dominios de la abadía de Saint-Germain-des-Prés. En 1159, el Papa Adriano IV concedió a los abades de Saint-Germain-des-Prés plena jurisdicción espiritual y temporal sobre las iglesias situadas en los dominios de la abadía. En esa época las capillas de San Pedro y de Saint-Martin-des-Orges y el oratorio de Saint-Jean-Baptiste. A partir de esa fecha los abades organizarán la parroquia de San Sulpicio. Se designaron los sacerdotes fuera de la tutela del obispo. Hacia 1180, el centro de la parroquia fue trasladado desde la capilla San Pedro, situada en la calle de Saint-Pérez, a la iglesia de San Sulpicio que tuvo que ser construida en el emplazamiento del oratorio de Saint-Jean-Baptiste que ya aparece citado en 807. La iglesia fue dedicada a San Sulpicio, el Pío, 576 a 646, arzobispo de Bourges. En 1724, unas excavaciones realizadas en la iglesia permitieron descubrir una lápida del siglo X, lo que demuestra que existía una capilla, de la que dependía un cementerio, en ese lugar desde hacía siglos. La parroquia de San Sulpicio se cita en una bula pontificia de 28 de junio de 1210. La construcción de la muralla de Philippe Auguste, en 1211, dividió el territorio de la parroquia en 2. El situado en el interior de las murallas y el situado en el exterior. Eso fue una fuente de conflicto entre el obispo de París y los abades de Saint-Germain, ya que el obispo reivindicaba el territorio de la parroquia entre Murel y el abad se oponía a ello. Desde el siglo XII al XIV, en el lugar de la antigua capilla,
se construyó una nueva iglesia paralelamente a la Rue du Vieux Colombier. Después de la compra de las tierras pertenecientes a Jean de Montluch, en 1530, esa iglesia fue ampliada con una cabecera pentagonal en el reinado de François I. Entre 1615 y 1631, Christophe Gamard dirigió los trabajos de la ampliación de la nave mediante la adición de nuevas capillas laterales. Con la expansión de los burgos de Saint-Germain y de Saint-Germain-des-Prés surgió la necesidad de construir una iglesia más grande y más digna de la población que asistía a ella. En ese momento el edificio solo podía acoger a la 12ª parte de los parroquianos. La población se estima que era de unas 15.000 personas en una parroquia que tendría unas 209 hectáreas. En 1689, se contaron en el ámbito parroquial 2.278 inmuebles. Por otra parte, la antigua iglesia amenazaba con caer en la ruina. En junio de 1642, el entonces cura de San Sulpicio, Julien de Fiesque, intercambio con Jean-Jacques Oulle, 1608 a 1657, su puesto en la parroquia por el del priorato de Clisson. Oulle abordó la reforma del clero y le dio una formación. Fundó la Compañía de Sacerdotes de San Sulpicio que colocó bajo el patrocinio de San Carlos Borromeo. Desde 1636, el Consejo de Fábrica juzgó que la iglesia era demasiado pequeña y que era necesario construir una nueva. Oulle quería construir una iglesia para competir con Notre Dame y recibir casi 10.000 personas. Se solicitaron planos para la nueva iglesia a Christophe Gamard. La propuesta fue elegida durante una asamblea celebrada el 16 de marzo de 1643, bajo la presidencia del príncipe de Condat. Un conflicto entre, por una parte, Oulle, y de la otra el príncipe de Condat y el abad de Saint-Germain, que estimaban que las dispensas de construcción del seminario de San Sulpicio eran excesivas, congeló el proyecto hasta principios del año 1645. Un decreto del Parlamento de París a favor de mantener a Oulle en San Sulpicio desbloqueó la situación. Oulle firmó los planos de la nueva iglesia el 15 de agosto de 1645. Según Agnès Bos, conservador del patrimonio, durante la demolición del edificio el portal de la antigua iglesia fue adquirido por los recoletos para su convento, que estaba ubicado en la intersección de la Rue de Varenne y del Bac, en París. Sería luego de nuevo trasladado en 1914, para ser el portal lateral de la iglesia San Saturnino de Nogent-sur-Marne donde es visible hoy día. La iglesia actual. Los primeros trabajos. Los trabajos de ampliación se confiaron en 1645 al arquitecto Christophe Gamard, boyer de la abadía de Saint-Germain-des-Prés. El 28 de agosto de 1645, Gamard trazó los cimientos del coro de la nueva iglesia en el cementerio, a unos 26 metros detrás de la antigua iglesia. El 20 de febrero de 1646, la reina Ana de Austria, seguida por la princesa de Condat, llegó a la antigua iglesia de San Sulpicio con el obispo de Cahors para decir sus oraciones antes de ir al cementerio para poner la primera piedra de la nueva iglesia. Gamard murió en 1649. Los problemas de la fronda interrumpieron las obras. Cuando el abad Oulle renunció en 1652, solo se habían construido los muros de la capilla de la Virgen. En 1655 Louis Lebas proporcionó una nueva planta para la iglesia que no era más que una ampliación de la de Gamard no aceptada por los Marguilliers. Los proyectos de Gamard se mostraron insuficientes para la población de la parroquia. En 1660 Daniel Gittard, arquitecto del Gran Condat, da los planos de la iglesia, una adaptación de los proyectos de Gamard y de Lebas, que aprovechaba todo el edificio para la nueva iglesia, excepto el macizo delantero. Fueron aprobados el 20 de junio de 1660. Se eligió el orden corintio. El cura Raguier de Pouce celebró la primera misa en la capilla inferior de la Virgen 24 de diciembre de 1660. Bendijo la capilla de la Virgen el 7 de abril de 1667. Para enlazar el coro de la nueva iglesia con la nave de la antigua iglesia, fue necesario demoler el coro de la vieja desmontando los pilares hasta unos 4 metros de altura para que soportasen el piso de la nueva iglesia a partir del 22 de mayo de 1673. Esta diferencia de niveles entre los suelos de las iglesias nueva y vieja permitió dejar las criptas bajo la actual iglesia en las que se construyó el cementerio de la parroquia y para algunos notables, concedidos a las casas de Condat, de Conti y de Liunes.
La diferencia de nivel de 4 a 6 metros entre el nuevo coro y la nave de la antigua iglesia complicó el ejercicio del culto. El coro y las capillas dispuestas alrededor fueron bendecidas por el arzobispo de París, François Harley de Champollion, el 20 de diciembre de 1673. En 1674 se empezaron a construir los cimientos de los pilares del crucero, y en 1676, los del transepto del lado del presbiterio. Pero los trabajos se interrumpieron menos de 2 años más tarde a causa de las deudas de la fábrica. Los comisarios del rey se hicieron cargo de los bienes de la fábrica y decidieron aumentar las tasas sobre las aguas residuales y las linternas para pagar las deudas. Daniel Guittard murió en 1686. Su hijo Pierre Guittard participó en los trabajos. Dio en 1719 los planos del portal sur de la iglesia y colaboró con Oppenord. Las obras bajo la dirección de Gilles Marie Oppenord después de 1719. Las obras no se reanudaron hasta 1719 con el nuevo párroco de San Sulpicio, Jean-Baptiste Languet de Guergy. Hizo un llamamiento a la generosidad de los feligreses. Interesó al duque de Orleans, 1674 a 1723, entonces regente, haciéndole colocar la primera piedra de la capilla de San Juan Bautista y del portal sur, el 4 de diciembre de 1719. El regente involucró a su director de edificios Gilles Marie Oppenord para construir la nave y el transepto. Para encontrar la financiación necesaria, el cura recibió del regente el derecho de organizar una lotería entre 1721 y 1746. El 29 de junio de 1745, la iglesia ya se consideraba lo suficientemente cerrada como para ser consagrada. El 30 de junio, los arzobispos y obispos de la congregación, en número de 21, llegaron a la iglesia para consagrarla y sellar las reliquias en el altar mayor. Ya desde 1746 solo una parte de las ganancias de la lotería fueron asignadas a la construcción de la iglesia. El brazo sur del transepto se construyó entre 1719 y 1723, y en 1724, la nave, la capilla de la Comunión y la de la Asunción, llamada de los alemanes, en el emplazamiento del cementerio de la Rue Paletan. En 1726 se construyó una torre campanario por encima de la bóveda del crucero. Su excesivo peso requirió su demolición en 1731. Como resultado de este error, Oppenord fue apartado de la dirección de las obras. La nave se completó en 1736. Las obras bajo Servandoni, después de 1730. En 1726 se planteó la cuestión de la realización de la fachada inconclusa de un estilo clásico delante de una iglesia de estilo jesuita. Se convocó un concurso en el que participaron varios arquitectos, entre ellos los italo-franceses Giovanni Niccolò Servandoni, 1695 a 1766, y Juste Aurele Meissonnier, 1695 a 1750. En 1730, el cura de San Sulpicio, Jean-Baptiste Joseph Languet de Guergy, hermano de Jean-Joseph Languet de Guergy, ofreció 6.000 libras de recompensa a aquellos artistas de Francia o de Italia de los que recibiera un diseño capaz de llenar sus vistas para la elevación del gran pórtico de la iglesia. A celui des artistes de France ou de Italie dont ils recevait un des incapable de remplir ses bus pour l'elevation du grand portal de l'Église, Servandoni ganó el concurso de su construcción en 1732, pero su proyecto evolucionó con el tiempo. Planeó inscribir la iglesia en una vasta plaza a la romana, semicircular, de la que dio los planos en 1752. Tal proyecto requería la adquisición de grandes extensiones de tierra y la demolición de casas existentes, como un edificio que había sido construido en 1754 en el número 6 de la plaza de Saint-Sulpice, para servir de modelo y de gálibo para el resto de la plaza, pero los otros nunca se realizaron. La calle que parte desde el otro lado de la plaza lleva ahora el nombre del arquitecto, Rue Servandoni. El proyecto de fachada de Servandoni preveía 2 torres conectadas por un pórtico con columnas coronado por un frontón triangular. El proyecto recuerda a la Catedral de San Pablo de Londres, donde Servandoni había vivido en su juventud. El peristilo tiene 32 metros de ancho. Está soportado por columnas dobladas en profundidad. Está decorado con 7 relieves esculpidos por Michel-Ange Slot. Este escultor también dio cuenta de los medallones de los 4 evangelistas.
Las estatuas de San Pedro y San Pablo son del escultor Amil Thomas, 1817 a 1882, alumno de Predir, y datan de 1856. En 1745 el cura Langet de Gergy, patrocinador de los nuevos trabajos, encargó a Edme Bouchardon numerosas estatuas incluyendo una virgen en plata maciza. Saint-Simon pretendió que el cura se había procurado el metal para esa estatua distrayendo discretamente los cubiertos cuando comía en las casas de sus parroquianos. El cronista dio a la estatua el apodo de Nuestra Señora de la Vieja Vajilla, Notre Dame de la Via Baiselle. Servandoni no tuvo tiempo para completar su trabajo. Dirigió la erección de los dos primeros órdenes de la fachada tal como se pueden ver hoy y el primer piso de las torres. En dos pinturas de Pierre-Antoine de Maquis que representan la Foire de Saint-Germain, antes y después del incendio de 1762, se puede ver el frontón entre las torres, al fondo de la fachada. Ese frontón también aparece representado en el plano de Turgot. En la publicación del arquitecto Pierre Pat, 1723 a 1814, de julio de 1767, Memoires sur l'achèvement du grand portal de l'église de Saint-Sulpice, escribió que Servandoni habiendo hecho ejecutar el segundo orden de la fachada en piedra de Saint-Leu, el frontón arriesgaba desbordar las columnas del segundo orden, lo que hizo con razón abandonar ese proyecto. Pat propuso un proyecto de frontón para resolver las dificultades que Servandoni no había sabido resolver. En 1768 la Academia de Arquitectura fue consultada por el Consejo de Fábrica de la Iglesia sobre los proyectos de Pat y de Oudot de Maclaurin en lo concerniente a la parte alta de la fachada y de las torres. La Academia solamente emitió algunas observaciones menores. Los trabajos bajo Oudot de Maclaurin después de 1765. Oudot de Maclaurin ya era arquitecto de la iglesia de San Sulpicio en 1765, un año antes de la muerte de Servandoni. Fue nombrado arquitecto por Jean du Laudet-Allemans, tío de Jean-Marie du Laudet-Allemans, cura de San Sulpicio desde 1748 hasta su renuncia en 1777. Continuó con la construcción de las torres de la fachada inspirándose en los primeros planos de Servandoni que había planeado dos torres similares de dos plantas rematadas por un gran escalonamiento que soportaría una estatua de gran tamaño. Por ello construyó la torre sur similar a la torre norte, aunque eliminando el escalonamiento superior. El consejo de la fábrica de la iglesia no quedó satisfecho con el resultado. También habría construido el frontón previsto en el plan de Servandoni, un frontón que habría sido demolido tras ser alcanzado por un rayo en 1770, aunque el estudioso Michel Portal indica que ese frontón nunca se construyó. Es probable que el frontón dibujado en el plano final nunca se construyese por la razón dada por Pierre Pat y que fuese el frontón construido antes de 1762 el que fuese destruido. Oudot Maclaurin debió retirarse en 1772. Los dos campanarios se mantuvieron similares durante unos años. El problema de las torres. La torre norte, por su parte, había sido objeto de una modificación dirigida por Jean-Francois Chalgrin, 1739 a 1811, para acordarla estilísticamente con los dos órdenes inferiores de la fachada. Chalgrin la vistió en 1777 con columnas y estatuas creadas por Louis Boizot, 1743 a 1809, permitiendo completar el campanario con un rico programa iconográfico y colocar en él uno de los más grandes beffrois de la capital, al que dotó con balaustrada actual en lugar de un frontón entre 1777 y 1780. La torre sur, unos 5 metros menos alta que la torre norte, quedó inacabada. Las campanas se colocaron en la torre norte en 1782. Un andamio se elevó en la torre sur, pero no se utilizó nunca hasta ser definitivamente desmontado en 1792. Charles de Whalley, 1730 a 1798, fue encargado de la decoración de la capilla de la Virgen. En 1774, edificó el nicho en trompa que sobresale en voladizo sobre la Rue Garanciere. En 1838 se abordó la cuestión de la finalización de las torres, dudando si debía completarse la torre sur siguiendo los planes de Servandoni y Maclaurin o siguiendo el plan de Chalgrin. El Consejo de los Edificios Civiles decidió finalmente completar la torre sur según los planos del primero, por respeto a su obra. La construcción duró casi 130 años. Finalmente se completó en 1870,
pero en 1871 los obuses prusianos dañaron la torre norte. La restauración de esa torre norte no se hizo hasta 1911. A finales del siglo XX se acometió una amplia campaña de trabajos de restauración, incluyendo la torre norte del edificio. La iglesia fue en ese momento un destacado lugar en la estegofilia, pasión de escalar en los tejados de París. La fachada de la iglesia es visible de nuevo desde 2011. La iglesia de San Sulpicio en la historia. Bajo la Revolución, la iglesia se convirtió en un templo de la razón y después, con los teofilantropistas, en el Templo de las Victorias donde se celebró la fiesta del aniversario del castigo del último rey. Después, bajo el Directorio, sirvió como almacén de grano y de sala de banquetes. En ese momento, el inventor Claude Chappe, 1763-1805, instaló en cada una de las torres un telégrafo óptico. La Torre Sur era el punto de partida de la línea sur que iba a Lyon desde 1798 y luego hasta Turín desde 1805, y cuya primera estación estaba en Villejuif, mientras, el de la Torre Norte conectaba con Fontenay-aux-Roses, y era el final de la línea que iba hacia Estrasburgo, en 1798, y luego a Maguncia, en 1813. En el curso de las varias revoluciones que se produjeron en el siglo XIX, muchos objetos de la iglesia fueron saqueados. Este fue el caso de la Gran Virgen en plata maciza, que había sido hecha a partir de las donaciones de los parroquianos. Antiesclavismo. Gracias a la relación del cardenal Charles Laviguerie con la iglesia de San Sulpicio durante su juventud, fue 2 veces el marco de su gran proyecto antiesclavista. En 1888, en una conferencia sobre la esclavitud en África, y en septiembre de 1890, del Congreso Libre Antiesclavista bajo el patrocinio del Papa León XIII y presidida por el cardenal Laviguerie, acogió a representantes de varios países europeos, así como de ultramar. Bodas y funerales de notables. Varias personalidades se casaron en esta iglesia, como el escritor Víctor Hugo con Adele Fauquer, 12 de octubre de 1822, o Camille y Lucille Moulin, con Robespierre entre los testigos. También fueron enterrados en ella y se encuentran en las cavas de las criptas del sótano o en los muchos monumentos funerarios numerosos eclesiásticos, simples sacerdotes o prelados, y también algunos laicos como Madame de Lafayette, Mademoiselle de Champmeslé, Armanda Béjart o el mariscal de Lowendal. La iglesia también ha servido de marco para importantes funerales religiosos, como los de Alexis Simon Bell, 22 de octubre de 1734, de Félix Barth, 31 de enero de 1863, de Richard Descoings, 11 de abril de 2012, de Albert Jacquard, 19 de septiembre de 2013, de Patrice Cheriau, 16 de octubre de 2013, de Christophe de Margerie, 27 de octubre de 2014, de Sylvie Jouli, 9 de septiembre de 2015, o de Michel Delpech, 8 de enero de 2016. Como sustituta temporal de la Catedral de Notre Dame, se celebró en ella la misa fúnebre del expresidente Jacques Chirac, 30 de septiembre de 2019. Descripción del edificio. La iglesia de San Sulpicio, orientada en el sentido habitual oeste-este, es un edificio imponente de 120 metros de largo, 57 metros de ancho, 30 metros de altura bajo la bóveda central, es después de Notre Dame, la iglesia más grande de París. Las peripecias y la dilación de su construcción entre los planes iniciales de Daniel Guittard, datados en 1660, la reanudación de los trabajos por parte del discípulo de Jules Hardouin-Mansart, Gilles Marie Penord, en 1719, la solemne dedicación de 1745 y hasta la elevación definitiva de la fachada occidental entre 1732 y 1870 explican el estilo dispar, mezcla entre una arquitectura jesuita inspirada en el Jesús de Roma y una arquitectura más clásica, a veces llamada en parte por esta razón estilo sulpiciano. La planta y los principios arquitectónicos iniciales de Saint-Sulpice se inspiraron de hecho en algunos edificios establecidos por los jesuitas, cuyo diseño se quería adaptado a la liturgia católica reformada del Concilio de Trento, una iglesia en cruz latina, de una única nave, limitada por capillas comunicantes y transepto poco saliente, abovedada en barril, ventanas altas, cúpula en el crucero, fachada con 2 órdenes superpuestos de anchura desigual coronada con un frontón. Este modelo arquitectónico se introdujo en Francia al principio del siglo XVII bajo múltiples variantes, especialmente en París, la iglesia hoy desaparecida de los Feuillants 1600 a 1608,
la de los Carmelitas Descalzos, 1613 a 1620, Iglesia Saint Paul Saint Louis, 1627 a 1641, una vez profeso de jesuitas, el noviciado destruido de los jesuitas, 1634, y la capilla de la Sourban, 1634. También se encuentra, en parte, en la iglesia de Saint-Roch, más tardía. Exterior. Fachada principal, oeste. Proyecto inicial. La fachada occidental, objeto de un concurso en 1732 al que se presentaron muchos proyectos, fue construida a partir de las propuestas innovadoras de Giovanni Servandoni, un antiguo arquitecto de decorados de teatro, rompiendo con el estilo del resto del edificio. El proyecto de la fachada estuvo fuertemente inspirado por la Catedral de San Pablo, Londres, y quería ser una reacción neoclásica a la tradición barroca, a veces llamado estilo jesuita, ilustrada por la Iglesia del Jesús de Roma. Incluye dos grandes pórticos a la antigua superpuestos, la planta baja de orden dórico y la superior de orden jónico, que unían las bases de las torres. Estos dos pórticos, perforados cada uno por 7 arcadas, soportan un vasto frontón triangular y en los extremos de la fachada se elevan dos torres de unos 70 m de altura, más altas que las de Notre Dame. Modelos del proyecto de fachada. Fachada actual. Sin embargo, la fachada actual difiere significativamente de ese proyecto inicial. El gran frontón central destruido por un rayo nunca fue reconstruido. En cuanto a las torres, de las que Oudot de Maclaurin cambió la coronación, fueron criticadas y luego retomadas por Jean-Francois Chalgrin en 1777 que puso fin a la torre norte en 1780 a 1781. La otra, la torre sur, nunca se completó, como muestran los agujeros que la jalona, que soportaban el andamiaje de madera que terminó por ser retirado debido a su degradación. San Sulpicio tiene dos torres de arquitecturas diferentes, la torre sur de Maclaurin terminada con una parte octogonal de frontones curvilíneos coronados por una parte circular y la torre norte de Chalgrin compuesta por una parte cuadrangular con frontones triangulares y una parte superior más alta también circular. Estas torres, ambas coronadas con una balaustrada en lugar de la linterna neorrenacentista previstas por Servandoni, generaron por tanto, contrariamente al proyecto inicial, una impresión de asimetría acentuada por su diferente altura, 73 metros la norte y 68 metros la sur. Perístilo. Otras fachadas. A diferencia de la fachada principal, las fachadas de los brazos de los transeptos obedecen al modelo jesuita de fachada de dos órdenes superpuestos de anchura desigual coronada con un frontón. La primera piedra aparente del portal sur, llamado Portal de San Juan Bautista, fue puesta por el regente el 4 de diciembre de 1719. Coro. El coro de grandes dimensiones fue construido según los planes de Daniel Gittard. Cuenta con 7 arcadas en las que los pies derechos o pilares de sección cuadrada, están adornadas con pilastras corintias recubiertas de mármol. Transepto. El transepto fue construido en varias etapas, el transepto norte con su portal, por Christophe Gamard, entre 1660 y 1678, y el transepto sur y el portal del mismo lado, por Gilles Marie Penord entre 1719 y 1745. Está decorado con frescos de Signolle, representando la detención de Cristo en el Huerto de los Olivos, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Capillas. Capilla de la Virgen. La Capilla de la Virgen se encuentra en el eje longitudinal, en el extremo este del edificio, se accede a ella por el deambulatorio que rodea el coro. El arquitecto Christophe Gamard es el origen de su planta elíptica. Louis Lebab, 1612 a 1670, construyó los muros. Servandoni contribuyó en parte a su decoración en 1729. Charles de Wally, encargado de la decoración de la Capilla de la Virgen, realizó en 1774 el nicho en trompa por encima de la calle Garanciere. Esta capilla de estilo barroco incluye un altar dedicada a la Virgen, coronado por una cúpula rococó pintada por Lemoine en 1732 que representa a la Virgen María elevada al cielo sobre una nube que la sostiene, rodeada de ángeles, santos y doctores, de San Pedro a la derecha, de San Sulpicio a la izquierda, a un lado, los padres de la Iglesia y las jefes de orden que publican sus alabanzas, del otro, las vírgenes que patronea y a las un ángel distribuye palmas, y en la parte inferior, M. Oulle que trae a sus parroquianos a sus pies, y que los pone bajo su protección.
Las pinturas murales de cada lado están firmadas por Karel van Loo. La Virgen con el Niño, que figura en el nicho, es obra de Jean-Baptiste Pigalle, 1714 a 1785. Según Jacques Jairet, esta estatua reemplazó a una estatua de plata maciza, apodada Notre Dame de la Vieille Baisselle en recuerdo de los cubiertos de plata supuestamente sustraídos por el cura, fundida durante la Revolución. Este mármol tiene la particularidad de mostrar a la Virgen María aplastando a una serpiente. La capilla está iluminada por dos vitrales con el monograma AM, Ave María. Las columnas situadas a ambos lados de la estatua de la Virgen son antiguas. Estas columnas altas de mármol proceden de las ruinas de la villa romana de Leptis Magna, que había sido reconstruida por Septimio Severo. Después del bombardeo de Trípoli en 1685 para combatir la piratería berberisca en el Mediterráneo, Luis XIV exigió el pago de un cuantioso rescate. El pachá de Trípoli se ofreció a pagar con los mármoles de las ruinas de Leptis Magna. Dos tratados fueron firmados entre el rey de Francia y el pachá de Trípoli en 1693 y 1720. Ambos establecían que, el rey se reserva tomar en Leptis y en cualquier lugar de la regencia las columnas que necesitase. El cónsul de Francia nombrado por disposiciones del 14 de julio de 1685 en Trípoli, Claude Lemaire, partió para Leptis Magna para elegir las columnas de mármol que podrían ser utilizados en la construcción de Château de Versailles. En total, se recogieron cerca de 300 enviadas a Toulon en 1688 y 1690. Fueron depositadas en un muelle del Sena, cerca del Louvre, y se utilizaron para diversas construcciones. El cura Languet logró que se le asignasen 6 que fueron colocadas en la capilla en 1742. Capilla de las Pilas Bautismales. En ambos extremos del peristilo, a los pies de las dos torres de la iglesia, hay dos capillas circulares que recibieron de Chalgrin una decoración particularmente cuidada. La capilla del norte está destinada a los bautismos, que se celebran en ella en el emplazamiento tradicional, cerca de la entrada de la iglesia, en el lado norte. Está decorada con esculturas Louis Boizot, un alto relieve del bautismo de Cristo, y 4 alegorías de la sabiduría, la gracia, la fuerza y la inocencia. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos. Esta audioguía la tienes gratis en el enlace que aparece en pantalla y en los comentarios. En unos días estará disponible también para descargar desde Google Play.